Antioquia y particularmente la zona de Hidroituango es uno de los epicentros colombianos de violencia, donde se han desplazado las poblaciones desde hace varias décadas para hacer el megaproyecto hidroeléctrico que ha sido pues el gran desastre ecológico y humano de Colombia de los últimos años. Tenemos a uno de los líderes sociales más importantes de Antioquia, que por razones de seguridad vamos a ocultar su cara y su voz, pero que quiere contarnos lo que está pasando. Estas son palabras mayores. Marcos, cuéntanos qué está pasando en Ituango. Hace 8 días se presentó un desplazamiento masivo de más de 400 familias de 3 veredas de Ituango. Ituango es un municipio que queda al norte de Antioquia, tiene más de 40.000 habitantes, 125 veredas. Estamos en un corredor estratégico que comunica el Parque Natural Paramillo, una zona que durante años ha sido disputada por actores armados que se disputan ese territorio. Hasta ahora hemos sabido de que se encuentra el Clan del Golfo, están las autoridades gaitanistas de Colombia, están los Pacheles y más las disidencias de las FARC. Son como los 4 grupos que en estos momentos sabemos que se encuentran acá en el territorio. Eh, el ejército ha estado también acá, pero no ha tenido la capacidad de ejercer control en todos los territorios. ¿Quién es el que ostenta realmente el poder en Ituango? Pues en los territorios que fueron abandonados por las FARC, después de los acuerdos, esos territorios fueron retomados por otros actores armados, unos que no quisieron negociar, que son los que no quisieron entrar en el proceso de paz, que son los disidentes. Pero detrás de los disidentes llegaron las autoridades gaitanistas de Colombia y otros actores como los Pacheles, los del Clan del Golfo. Y son ellos los que en estos momentos tienen todo el control en el territorio. Pero lo que más preocupa es el silencio de las autoridades locales. El señor alcalde de acá del municipio hace énfasis únicamente en un actor, que son las disidencias únicamente, pero no menciona a los otros actores que están. El ejército muchas veces sabe dónde se encuentran los paramilitares y no hacen nada. Igualmente, las noticias solamente se hace énfasis en un solo actor, que son las disidencias, y en los otros actores poco se menciona eso. Y mientras que el alcalde pues dice, no, lo que dice es que no se puede decir todo, porque entonces eso estigmatiza el pueblo, el municipio, y que lo que se viene para el pueblo, que son más bien unas fiestas, en donde seguramente con esas fiestas se va a lograr que se reactive la economía. Entonces, si la gente se da cuenta de lo que está pasando, la gente no nos llega, no viene el pueblo a visitarnos. ¿Desde cuándo viene esta situación en Ituango? No, pues prácticamente desde que me conozco, siempre hemos vivido en esta zozobra. Esto tiene un origen. El proyecto de Hidroituango nos enseñó la estrategia que se viene cuando llegan estos megaproyectos al territorio, la estrategia que se hace para adelantar estos proyectos, y es el crecimiento de la violencia. Antes de la llegada del proyecto de Hidroituango, ya se habían cometido miles de asesinatos en la zona urbana, muchos asesinatos de defensores de derechos humanos, entre ellos Jesús María Valle Jaramillo, que, que fue un gran defensor de derechos humanos. Se presentaron 134 masacres, precisamente en el territorio donde hoy se construye Hidroituango, pero que a pesar de todos los errores, porque es un error grandísimo el haber hecho esta represa, a pesar de todos los errores, siempre trataron de ocultar la voz de quienes hacían demandas, precisamente por todas las fallas con que se estaba construyendo este megaproyecto. La estrategia que ellos utilizaron fue primero ocultar la voz de la gente y asesinar a algunos líderes. Pero yo ya recuerdo que el proyecto de Hidroituango se empezó a hablar desde el año como del 1964. Pero resulta que ya se habían hecho algunos estudios en los cuales se vio que no era factible hacer el proyecto, precisamente por las fallas ideológicas que ya había. Pero los intereses económicos ganaron más, y fue así cuando la llegada del gobernador de Antioquia en la década del 90, de Uribe, donde ya se montó una nueva estrategia como el fundador de las autodefensas campesinas, a través de la creación de esto que él fundó en Medellín.
fueron tomando fuerza en todo el territorio y precisamente fue en ese tiempo, en la medida cuando ya se hizo, en la medida en que avanzaba el conflicto armado en el territorio por parte de las autodefensas campesinas y las FARC, en la medida que avanzaba el conflicto también avanzaban, ya empezaron a hacer los estudios de Hidroituango, se aprueba la licencia ambiental en medio de todo este conflicto y se inician las obras. Entonces es lo que mucha gente se pregunta, ¿realmente se han beneficiado del conflicto armado para no responderle a las comunidades que hoy reclaman todavía sus derechos para permanecer en ese territorio? Y frente a esas preguntas, pues no hay respuesta, porque lo que se dice es que el proyecto debe continuar, que vendrán otros proyectos más que van a generar mucho desarrollo en el territorio, cuando ese desarrollo prácticamente no lo vemos por ningún lado. Entonces fue en la época de la gobernación de Antioquia, en cabeza de Uribe Vélez, en que se cometen todo ese tipo de masacres, más de 134 masacres se producen en el territorio, muchos desplazamientos, precisamente en toda la zona de influencia del proyecto de Hidroituango y los 12 municipios se presentan unos hechos que fueron muy trágicos, como el desplazamiento y las masacres. Actualmente uno de los gobernadores de Antioquia es candidato presidencial, Sergio Fajardo. ¿Cuál ha sido el papel de Sergio Fajardo en Hidroituango? En el año 2013, que fue las primeras movilizaciones que se hicieron desde los habitados de Hidroituango para poder reclamar sus derechos, este señor, la respuesta que se recibió de él, cuando eso según cuenta los que allí estuvieron, fue que totalmente los desconoció por completo. Todas las peticiones que se pedían para que se conformara una mesa de diálogo una mesa regional de diálogo entre las comunidades afectadas por Hidroituango y la gobernación de Antioquia y empresas públicas de Medellín, todas esas peticiones fueron desconocidas totalmente. La respuesta de Sergio Fajardo fue recibirla a los manifestantes con gases lacrimógenos y como el asesinato de uno de los manifestantes y con muchos atentados, inclusive en el mismo territorio. Entonces la respuesta de Sergio Fajardo fue demasiadamente nula. Nosotros no vemos futuro con Sergio Fajardo en la presidencia, no se ve ningún futuro. Desgraciadamente hay que decirlo, es por los antecedentes que ya hemos tenido con él. Marcos, ¿cuál es el futuro para la gente en Ituango? ¿Qué le espera a la gente en Ituango? Lo que nos espera a la gente de Ituango, especialmente para los campesinos, es la pérdida de la vocación campesina, de la vocación agrícola. Precisamente es por todas las amenazas que se vienen con respecto a la intervención de los territorios para grandes concesiones mineras que se vienen para Ituango. Legales e ilegales, porque en este momento ya sabemos que hay más de 20 títulos ya mineros ya otorgados a empresas y que ya están entregados, ya están aprobados por parte de las licencias de las autoridades ambientales. Entonces no esperan sino que se consolide el territorio para estas empresas llegar. Entonces ya sabemos cuáles son los intereses, el por qué y a quiénes beneficia este conflicto tan grande que en este momento estamos viviendo en los territorios. Camargo Correa está siendo investigado en Brasil por corrupción. Su presidente en Brasil está en la cárcel y aquí se le entrega la obra más importante. Hidroituango es el caso de corrupción más grande en la historia de Antioquia. Y ahora que tenemos a Daniel Quintero, de alcalde de Medellín, quien ha denunciado las corrupciones de EPM históricamente, ¿no ha cambiado un poquito el panorama? ¿Cuál es el concepto que tienes tú de la alcaldía de Daniel Quintero? Pues en este momento yo creo que por fin se da inicio a unas demandas que ya se habían tenido antes por parte de las comunidades afectadas por el pueblo. Eso se tenía que dar y gracias a que llegó un alcalde con otra ideología ya distinta a la derecha y que, oye, eso se tenía que dar. Las denuncias que está haciendo Daniel en estos momentos contra Hidroituango, eso se tenía que dar. Aquí tiene que haber algún responsable. Al igual que otros, como los comandantes del ejército y otras altas élites, igualmente si Sergio Fajardo está culpado, tiene culpabilidad acá, en los fallos positivos que se cometieron en toda la zona de Hidroituango, él debe responder, debe pasar
Jurisdicción Especial para la Paz para que cuente por la verdad. Cuando las comunidades fueron desplazadas, pues lo que hizo Sergio Fajardo fue tratar de disolver de hacer devolver a las comunidades, porque muchos de ellos se fueron para Medellín a pie, caminando por la carretera. Y lo que hizo fue mandarle la policía para que los hiciera devolver. Sin embargo, la gente se resistió y así pudieron llegar a la Universidad de Antioquia y encontrar este sitio como una zona de refugio humanitario para poder de allí llevar las denuncias de todas las violaciones de derechos humanos que estaba cometiendo Hidroituango en el territorio. Ya estamos cansados de vivir a diario en esta zozobra que no sabemos en qué momento nos van a asesinar, en qué momento nos van a sacar de nuestros territorios. Eso hay que cambiarlo, y se cambia es políticamente. Marcos, ¿y tú que estás en el río, en los territorios, con los campesinos, con los barequeros, cuál es el concepto que tiene la gente de lo que hay que hacer para cambiar y que el futuro, a partir del 2022, sea mejor para todos en la zona del río Cauca? Pues lo primero que hay que hacer aquí es cambiar a todos esos que nos han dominado durante tantos años, como lo es el uribismo. En estos momentos cabulados en un grupo político que se llama el Centro Democrático. Hay que cambiar a toda esa gente y hacer que lleguen otros nuevos de la clase baja, que nos den espacios a la gente que estamos en el territorio para poder que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta y se les pueda llevar la voz a aquellos que no podemos hablar en estos momentos porque nos callan la voz. Acá, desgraciadamente, también se presenta ese otro hecho también de la compra de votos. Sin embargo, ya hay gente que ya está empezando a tomar conciencia, es decir, el voto no se vota y vamos a votar libremente por la gente que realmente sí esperamos que traigan cambios para el territorio. Pues primero debe haber una política de protección a los líderes para seguir ejerciendo nuestra labor en los territorios y que precisamente se les garantice la vida a los quienes estamos ahí, a quienes no cobramos un solo peso por el trabajo que hacemos en materia de defensa de los derechos humanos. Y lo otro, esperamos que no nos sigan asesinando más. Lo otro es que se debe visibilizar, que se conozca la verdad sobre estos asesinatos, que viene y que la gente conozca que viene detrás de esto. ¿Por qué no están asesinando? Nosotros lo que hacemos es producir, es trabajar, es ganarnos la vida. Entonces lo que pedimos es que nos dejen trabajar, que nos dejen seguir produciendo y seguir útiles al país, a Colombia. Si tuvieras que mandarle un mensaje desde aquí a toda esa Colombia que vive en las ciudades, a esos millones de colombianos, muchas veces indiferentes y ajenos a los territorios, ¿qué les dirías? Que hay unos seres que viven, que están atrás, unas futuras generaciones que esperan en que nosotros, que ya estamos prácticamente ya para pasar al otro plano, esperan que nosotros les dejemos un legado, y ese legado es la lucha por la esperanza de poder encontrar un país mejor, un mundo mejor donde quepamos todos, donde quepan muchos mundos, y no seguir siendo indiferentes e indolentes frente a lo que está pasando en los territorios, precisamente en lo que tiene que ver con el asesinato de líderes sociales y con los desplazamientos de los campesinos. En Colombia somos más los buenos que la gente mala. Marcos, muchísimas gracias. Creo que tus palabras han sido claras. Nos has dejado un mensaje desde el mismo corazón del territorio, de una realidad durísima en la que los líderes sociales son nuestros referentes para la resistencia, para la esperanza. Muchísimas gracias y hasta siempre. Bueno, muchas gracias a usted, Pablo. Una vez más nos creímos más fuertes que la naturaleza y nos equivocamos. Olvidamos que una gota de agua es capaz de perforar rocas y romper montañas. Pero lo más grave de todo es que quienes vivimos en la ciudad olvidamos la sabiduría ancestral, la que hizo florecer civilizaciones por todo el mundo en los márgenes de los ríos. Ríos que fueran nuestra señal de identidad. Por eso, debemos escuchar a quienes buscan el sustento entre sus arenas y entierran sus muertos en sus orillas. Ellos son los guardianes de nuestra esencia, los mensajeros de una verdad que ya es hora de recordar. Olvidamos que un río es un ser vivo, por el que corre la vida, la nuestra incluida, y la de toda clase de criaturas que se nutren de los tesoros que recoge en su largo camino, mientras se alimenta de tormentas, de nieves perpetuas, de selvas y de bosques.
Olvidamos que los ríos son milenarios, que su destino no es terminar y que cuando llegan han vuelto a empezar, porque un río es el canto de una tierra concreta enamorada que acaricia un mar que quiere volar. Pero la justicia del agua es inapelable. Tarde o temprano nos hará beber lo que arrojemos en ella y destruirá los muros tras los que los codiciosos ejercen la maldad. A los humildes les llevará prosperidad, porque todas las gotas del mundo están unidas. Y al igual que en nuestra alma, en cada una de ellas está escrita la palabra libertad.